tal amigos? Sean todos bendecidos. Una vez más, estamos en su programa Fe y Razón y hoy con un tema interesante como siempre, tratando de llevarle el análisis de temas históricos, científicos, sociales, pero recordando que como siempre fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el tema de hoy tiene que ver con algo que llamó mucho la atención en la sociedad dominicana a raíz de un interés a nivel internacional de un pacto migratorio que se está realizando en diferentes países del mundo. Y el tema será el análisis del pacto migratorio a la luz de la Biblia. Y para esto tenemos como invitado y ya formando parte de nuestro programa como analista bíblico que nos va a estar ayudando a poder entender diferentes temas. Está con nosotros el pastor Joel Puello de la Iglesia Bautista de Baní y que nos estará pues orientando y edificando sobre este tema. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros y ya formando parte del staff que va a ayudar a nuestros hermanos a entender este tipo de temas. Complacido de estar aquí otra vez con ustedes, hermanos y amigos. Es un honor para mí. Pastor, el pacto migratorio, bueno, ya sabemos que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, pues rechazó la firma de este pacto. Obviamente no es el único país que hace este rechazo, pues Estados Unidos también rechazó. Y alrededor alrededor de 8 países más. Obviamente nosotros no somos los únicos y por algo será. Así es. Pero me gustaría, pastor, que usted comience entrando en el análisis de qué sería lo peligroso de este pacto migratorio para un país como la República Dominicana. Bueno, para nosotros ha sido primero una sorpresa desagradable el saber que había una intención ya de la República Dominicana de firmar este pacto propuesto por las Naciones Unidas, rechazado, como tú has dicho, por otros países. Y bueno, pues en las redes sociales, la opinión pública de la República Dominicana, el 97% se expresó diciendo que no estaba de acuerdo y correcto, hubieron varias opiniones y afortunadamente, ¿verdad?, el presidente entonces decide no firmar este pacto porque no es conveniente para nuestro país y eso lo celebramos y estamos de acuerdo, esa fue la decisión correcta, pero no se debió ni siquiera tener la intención. El asunto es que la ONU está proponiendo a la comunidad internacional un pacto migratorio donde entre todos los países lleguen a acuerdos para que la migración sea segura. Ellos dicen que ese pacto no es vinculante en el texto de 39 páginas que se había acordado para ser firmado, ¿verdad?, los días 10 y 11 de diciembre. No es vinculante jurídicamente, pero entonces dice que los estados por sí solos no pueden controlar la migración. Eso es una contradicción. Es una contradicción y se opone a la Constitución Dominicana porque quebranta la soberanía dominicana, el control fronterizo, el territorio dominicano no puede estar en las manos de ninguna potencia extranjera ni de organismos internacionales. El pacto no es vinculante, pero está basado en otras leyes y acuerdos internacionales que sí son vinculantes. Ese es otro peligro. Correcto. Entre los objetivos de esta ley habían 20 puntos y habían algunos que señalábamos peligrosos, cuestionables, el número 5, 13, 15, 16, el número 20. Dice que el país receptor de estos migrantes tiene que carnetizar o identificar a todos los ciudadanos que vengan desde otros países. Entonces también tenemos que otorgarles todos los derechos, servicios, darles trabajos, insertarles en la sociedad, que ellos puedan tener medios, canales para enviar sus remesas con seguridad y así contribuir con el desarrollo, la economía. Es decir, nosotros tenemos que recibir a los migrantes, a los extranjeros que vienen a nuestro país y que el último recurso sea el detenerlos. Entonces ya esto sí quebranta la Constitución, las leyes migratorias, claro, y está poniendo trabas al Estado dominicano. Correcto. Por eso nosotros nos oponemos, principalmente porque tenemos una situación de frontera, 300 kilómetros con el vecino país de Haití, y
ahora mismo tenemos una situación de desorden migratorio por las faltas de controles y que se firme este pacto, entonces viene a traer más problemas a la República Dominicana. Tenemos que observar también, señalar que potencias como los Estados Unidos, Australia, Israel, Austria, Polonia, se han negado a firmar este pacto. Italia. Entonces son países más grandes que nosotros, con situaciones migratorias importantes. Muy Estados Unidos tiene una situación, ¿verdad?, de que todos los países de América están tratando de entrar por sus fronteras, hablan de construir un muro. Italia está recibiendo migrantes desde África constantemente que cruzan el mar Mediterráneo y ellos tienen que recibirlos como refugiados, pero definitivamente este pacto es nocivo para la República Dominicana y nos alegramos que el presidente haya decidido no firmarlo y ni siquiera asistir a la próxima asamblea de la ONU, pero había una intención anterior de hacerlo y nosotros rechazamos eso. Sí, cuando un 97% de la población se expresa de la manera que lo hizo, entonces el Estado, el gobierno, tiene que darse cuenta que es rechazado por la mayoría de la población y qué bueno que le hizo caso a los ciudadanos. Hay un asunto importante también, Pastor Puello, y es que estas propuestas que salen de la ONU obviamente tienen un origen, vamos a decir, con una intención de que haya una apertura globalista, de que las fronteras se abran. Yo estuve leyendo que uno de los personajes más abanderados en cuestión de este tipo de propuestas es George Soros, el multimillonario George Soros. Incluso George Soros le pidió a Bruselas que permitiera 1 millón de inmigrantes anuales a su país. Y esto es algo que llama mucho la atención porque estamos viendo un conglomerado de multimillonarios neoliberales con una ideología, vamos a decir, de izquierda y que tienen una forma de pensar y un interés de que en todos los países, al abrirse las fronteras, pues se multiculturalicen y se acepten como culturas de manera abierta. Eso también puede ser un peligro para la soberanía y la nacionalidad de los diferentes países. Si se logra un pacto así y las naciones lo aceptan, nosotros nos estamos abocando a una guerra, pero más rápida que por el petróleo o por cualquier otro interés económico, porque cuando usted está mezclando distintas razas, distintas lenguas, distintas culturas, distintas religiones, usted está apostando al caos. Pero yo creo que detrás de todo esto está lo que dice la palabra de Dios: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjense que uno de los objetivos del pacto, el número 20, dice que hay que dar las facilidades para enviar remesas. Entonces, imagínense el negocio que generaría el que los ciudadanos de todos los países se muden a otras naciones, a otras potencias, empiecen a enviar del dinero que producen y hayan facilidades. Por ejemplo, uno de los renglones de la economía dominicana es las remesas que envían los dominicanos que viven en otro país. Eso es un renglón importante de la economía dominicana. Pero si eso es tan importante, vamos a multiplicar esa experiencia en todos los países del mundo. Entonces ahí ya está el interés de los banqueros, correcto, de las agencias de envío, qué divisa se va a utilizar para enviar, cuál va a ser la moneda, ¿verdad?, internacional, será el dólar, será el euro, qué banco se va a beneficiar, qué empresario está detrás de todo esto. El interés no es proteger al migrante y darle seguridad. Exacto. O reconocer derechos, eso es un eufemismo, esa es una intención que la verdad es que es monetaria. Correcto. El dinero es lo que está generando esto, está moviendo este interés. Pero esto también crea caos, porque cuando usted junta dos culturas diferentes, dos razas diferentes, religiones diferentes, ya ha habido experiencias, la guerra de los Balcanes, el problema de Israel y Palestina, eso tiene que servirnos de base para nosotros saber que esto crea conflictos internacionales. Además, después que un país ha logrado desarrollar su nación, tener servicios, organizar su país y progresar y ser autónomo en alimentos, en educación, en muchas áreas, y usted recibe de repente una cantidad de migrantes, es como empezar de cero.
con la protección de la comunidad internacional, donde entonces usted no puede aplicar sus leyes y sus controles, eso es provocar un caos en cualquier país y mucho más si es pequeño como el nuestro, porque Claro. Estados Unidos, Italia, Australia tienen territorio suficiente para recibir una cantidad de migrantes y hasta hacer una provincia si es necesario, pero nosotros no tenemos esa capacidad ni económica ni territorial para recibir una cantidad de migrantes fuera de control. Que dicho sea de paso, pastor, bueno, hay serios problemas por culpa de la migración islámica que está llegando en grandes cantidades a Europa, y de hecho Países Bajos también están teniendo o han tenido una serie de problemas para que los ciudadanos se puedan adaptar en cuanto a las diferentes culturas que chocan y convergen en esos países. Porque como usted dice, pastor, la cultura europea se fundamentó en los valores cristianos. Y lo que uno ve es que hay un ataque a esos valores cristianos. Entonces, ¿cómo se puede generar el caos para mitigar o tratar de minimizar el cristianismo? Abriendo fronteras a otro tipo de culturas, de otro tipo de civilización, y sustituir la que está, porque no solamente es la apertura de las fronteras que viene con esto, sino también otras ideologías que van acompañadas de esto y que puede crear un caos para que esas ideologías pues no puedan ser detenidas, porque lo único que hace un freno a esas ideologías son los valores cristianos fundamentados en las naciones europeas que recibieron esos fundamentos. O quizás la gente no se está dando cuenta de las experiencias que están sucediendo en esos países de Europa que tú mencionas. Por ejemplo, la intención del gobierno de Bélgica de firmar este pacto está dividiendo el gobierno porque hay sectores que se oponen. Correcto. Los alemanes con la política migratoria de Angela Merkel de abrir las fronteras, el país, para que entren los refugiados. Los alemanes están saliendo de su país y están asustados, aumenta la violencia, la delincuencia, las violaciones, y lo mismo está sucediendo en Dinamarca, lo mismo está sucediendo en Londres, en Inglaterra. Correcto. Pero ¿qué dicen los rusos? Si usted viene para Rusia, aquí usted tiene que comportarse como ruso. Correcto. Y si quiere traer sus costumbres, pues váyase a su país. Entonces, esto trae conflictos culturales, religiosos, lingüísticos, y se sustituye una población por otra porque estos migrantes tienen una cantidad de hijos mayor a la que tiene la población natural. Entonces, en 10, 15, 20 años la población es completamente sustituida. Entonces ya hay un pueblo diferente, una cultura diferente, una religión diferente. Que ese es uno de los peligros que se está viviendo en Europa. La población europea pues está siendo disminuida por el control de natalidad, con el asunto del aborto. Los europeos no están procreando tantos niños, sin embargo los musulmanes en su cultura sí procrean muchos. 4 o 5 hijos por pareja. Exactamente. Cuando volvamos de la pausa, pastor, yo quiero que entonces ahora entremos al análisis bíblico. ¿Qué nos dice la Biblia con relación a este tipo de temas? ¿Cómo nosotros, los cristianos, debemos actuar y debemos velar por estas situaciones migratorias en los diferentes países? Principalmente en un país como el nuestro, que somos vecinos en una misma isla de una cultura tan diferente como la cultura del pueblo haitiano. Así es. Bien, amigos, retornamos en breve con su espacio Fe y Razón. Bien, continuamos, amigos y hermanos, en su espacio Fe y Razón. Estamos analizando el tema del pacto migratorio a la luz de la Biblia. Y ahora vamos a entrar en la parte importante de nuestro programa, y es hacer la reflexión bíblica con relación a estos temas sociales. Pastor, nosotros como pueblo cristiano, en situaciones de este tipo de
de proposiciones que se nos hacen como nación cristiana, cómo nosotros deberíamos asumir esto, cómo nosotros debemos recibir una información de tal manera que no nos veamos, que estamos contrarios a la migración, porque la migración es parte obviamente de la cultura de los pueblos. Nosotros como cristianos vemos que la Biblia nos manda a recibir al inmigrante, tratarlo bien, amar al prójimo y eso. ¿Cómo nosotros debemos recibir esto viéndolo a la luz de la Biblia, las leyes bíblicas y el proceder como cristianos? Esta es una pregunta muy importante porque nos da la oportunidad de aclarar al pueblo cristiano, que a veces tiene una información secular y no bíblica, claro, pero también a los no cristianos para que sepan cuál es nuestra posición. La Biblia habla de migración. La Biblia habla del natural y del extranjero en Israel. claro. Y hace una diferencia. Entonces, cuando el natural, que era el israelita en su tierra, la tierra que Dios le dio y ellos poseyeron, recibía el extranjero, Dios les dice que tenían que tratarlos bien. ¿Por qué? Israel estuvo como extranjero 400 años en la tierra de Egipto. Así es. Pero yo quiero señalar algo y ser enfático en esto. La Biblia siempre hace esta diferencia. El natural y el extranjero que mora entre ustedes, le decía Dios a Israel. Y le decía a los judíos, recuerden que ustedes fueron extranjeros en Egipto. Cuando Abraham, empezando bien temprano en la Biblia, sale de Ur y llega a Canaán, él siempre se consideró extranjero. Y la Biblia lo dice en Hebreos capítulo 11, por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra. Así es. Él sabía que Dios se le iba a dar, pero habitó como extranjero. Y hay un dato interesante, cuando muere Sara, su esposa, él se junta con los hijos de Et, los eteos, y dicen, yo soy forastero y extranjero entre ustedes. Denme una heredad, denme tierra para yo enterrar mi muerta. Así es. Y ahí hay una negociación que expresa las costumbres. La negociación indicaba que yo tenía que decirte, yo te la regalo. No es que había intención de regalarle la tierra, es que eso era parte de la negociación. Claro. Y entonces Abraham se postra en tierra y hace reverencia, parte de la negociación también. Dice, no, véndemela por el precio justo y yo te la compro, me interesa tal tierra. Y le dice, me cuesta tanto, pero eso no es nada, cógete eso, eso es lo que cuesta, 400 ciclos de plata. Se pone, hace reverencia de nuevo y le dice, pues te la compro por eso delante de todos aquí. Entonces, Abraham compró tierra, pero tuvo que reunir los líderes y pedir permiso para tener una sepultura. ¿Por qué? Porque él es extranjero. Y siguió las leyes Y de ese siguió las momento. leyes de ese grupo, de ese entonces, clan, de ese claro. pequeño reino que existía entonces en la época de Abraham, siendo Abraham también un príncipe por el poder económico que tenía y la cantidad de siervos y siervas que tenía. Así es. Eso nos da un precedente. ¿Qué pasa? Jacob, nieto de Abraham, se va a donde Labán, su tío, y dice, me enamoro de Raquel. Ah, sí, trabájame 7 años y yo te permito casarte con ella. Al momento de casarse, ¿qué le dice su suegro? En nuestra costumbre es que aquí tiene que casarse la mayor primero. ¿Y qué hace Jacob? Tiene que aceptar las costumbres que le está imponiendo de su suegro. Tuvo que casarse con Lea primero. Dice, pero a mí me gusta Raquel, tiene que trabajar 7 años más para entonces casarte con la otra. Esa era la costumbre del lugar. ¿Qué tenían ellos como costumbre en esa tierra? La hija mayor tenía que casarse primero. El hijo de Jacob, José, es vendido como esclavo a Egipto. Y allá él es administrador. Cuando él llega a la casa de Faraón, como segundo después de Faraón, él es el que está administrando toda la tierra y llegan sus hermanos desde Canaán a comprar alimento porque había hambre. Correcto. ¿Y qué les dice José? Los conoció, pero los trató ásperamente y les dice, ustedes son espías. Ustedes vinieron a ver lo descubierto del país. Entonces, habían controles en Egipto. Egipto era una potencia en ese entonces. Sí. Entonces, si ustedes son espías, yo los voy a poner en la cárcel hasta que ustedes me demuestren que no son espías. No, tus siervos son hijos de tu padre, de Canaán. Vinimos a comprar alimentos. No, ustedes son espías. Así es. Entonces, hay control en Egipto de los extranjeros. ¿A qué usted viene? ¿Cuál es su propósito? Y esto nos va dando detalles de cómo se manejaban los países en ese entonces. La nación judía entonces viene, los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, 52 personas, entran a Egipto, 75 personas, pero los egipcios les dicen, no, nosotros le vamos a asignar a ustedes la tierra de Gosén. De Gosén, claro.
porque esa es una tierra de reguío para ganado, porque nosotros los egipcios no podemos juntarnos con los judíos porque ustedes son pastores de ovejas y eso es abominación para nosotros. Y de hecho le cambiaron el nombre A de José por Safnat Safnat Panea, para que pudiese ser identificado como una autoridad egipcia. y como uno de ellos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Le asignan una tierra a los judíos para que ustedes vivan en aquel lugar. Ahí hay una migración controlada. ¿Cuántas personas son? 75. ¿Cuál es el oficio de ustedes? Pastores de ovejas. ¿Dónde van a morar? En la tierra de Gosén, porque es la tierra apropiada para ustedes, pero también no va a haber un choque cultural y religioso con los egipcios que aborrecen ese tipo de prácticas. Correcto. Esa es la migración en el Antiguo Testamento. Ruth la Moabita, su suegra Noemí se va con su familia a los campos de Moab y allí mueren sus 2 hijos y su esposo. Ella decide regresarse y sus nueras vienen con ella. Y dice, no, devuélvanse mis hijos, ustedes son jóvenes, yo no tengo más hijos para ustedes, para que ustedes se casen y los esperen. Va a pasar mucho tiempo, pero ¿qué dice Ruth? No me ruegues que te deje ni que me separe de ti. Donde tú vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Exacto. Es decir, yo soy la extranjera, si yo me voy contigo a tu país, yo tengo que aceptar las costumbres de tu pueblo y tengo que aceptar que tu Dios sea mi Dios. Cuando ella llega, se va a los campos de Moab a recoger espigas. Era la costumbre que había que dejar caer espigas para los pobres. Y entonces ella conoce a Booz y su suegra le dice, oye lo que tú vas a hacer. Tú te vas a ir a dormir allá y te vas a acostar a los pies porque él es pariente cercano y tienes que ofrecerte matrimonio para que te redima. Esa era la ley. Y dice Ruth, yo voy a hacer lo que tú me digas. Porque la extranjera es ella. Claro. Y ya conocemos la historia. Entonces, ya en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que, por ejemplo, el apóstol Pablo, que había nacido en Tarso, pero es judío, tiene ciudadanía romana. Así es. Y entonces se va como misionero. En Hechos capítulo 16 hay un alboroto y allí lo apresan, lo azotan porque los denunciaron. Estos hombres, siendo judíos, alborotan la ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito a nosotros practicar. Así porque es. nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Qué están diciendo los romanos? Que otras culturas y otras costumbres no pueden ser puestas en práctica en su país extranjero. Y de hecho, ellos no sabían que Pablo era romano. Ellos no sabían Era que Pablo era ciudadano romano. romano, Este es exacto. judío y viene a molestar nuestras costumbres. Además, nos está dañando el negocio. Así es. Están protegiendo su derecho como país, porque nosotros somos romanos. Apresan a Pablo y a Silas, ambos ciudadanos romanos. Los azotan. Y entonces, al otro día, suelten esos hombres y díganle que se vaya. Y dice Pablo, no, usted me azotó sin juicio. Me metió en la cárcel sin juicio. Y ahora quieren sacarnos en secreto. No, vengan ustedes y sáquenos. Y yo siendo ciudadano Y yo soy romano. ciudadano romano. El sacarlos en secreto, era admitir, nosotros somos culpables. Así es. Pero si las autoridades lo sacaban públicamente, entonces todo el pueblo iba a ver que fueron las autoridades que se equivocaron. Derecho romano. Exactamente. ¿Y de dónde vienen las leyes de nuestros países? El origen es el derecho romano. Así es. Entonces, eso habla también de migración. Dice la palabra de Dios también que el emperador Claudio expulsó a todos los judíos de Roma. Sí. Expulsó a los extranjeros. A estos extranjeros nos están causando alboroto por causa de su religión. Vamos a expulsarlos de Roma. Ese es el contexto en el que se desarrolla el Nuevo Testamento. Pero hasta para entrar en el reino de los cielos, dice la palabra de Dios, que si usted no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Hay un requisito. Entonces dice, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Usted quiere entrar al reino de los cielos? Hay requisitos. Así es. Eso es lo que nos dice la Biblia. Un día, en la adoración celestial, en Apocalipsis, dice, Señor, digno eres de abrir el libro, romper sus sellos. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado y nos has redimido de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Así es. En Génesis 11 hubo confusión de lenguas y Dios los dispersó, el origen de las fronteras, por causa del pecado, el origen de las fronteras, de las naciones, de las lenguas. Pero en Apocalipsis Dios va a reunir a todas las naciones, todo pueblo, toda lengua, toda nación, se postrarán y adorarán a Cristo. Exactamente. Sobre la soberanía
de nuestro Señor, quien va a dirigir a todos los salvos cuando ese día glorioso llegue. Pastor, entonces pues los cristianos no tendríamos ningún inconveniente en que un presidente pues establezca las leyes migratorias, proteja a la nación y a través de esas leyes migratorias para proteger a la nación pues inmigrantes ilegales sean devueltos por vía de la ley a sus países. O sea, no estamos cometiendo pecado, de ninguna manera. No estamos odiando al extranjero, simplemente estamos reconociendo nuestras leyes, nuestra cultura, la protección de nuestra soberanía, pero hay algo muy importante que tenemos también que ver, pastor, en el análisis. ¿Cómo se llevaría a cabo todo ese proceso? Asumiendo de que vamos a cumplir la ley, pero también teniendo en cuenta la misericordia que nos manda el Señor. Y yo creo que esto es importante que lo analicemos y será cuando volvamos de esta próxima pausa, pastor, para continuar analizando el tema de la migración en su espacio Fe y Razón. Bien, volvemos con su espacio Fe y Razón, analizando el tema de la migración, el tratado que se quiso llevar a cabo en la República Dominicana, propuesta por la ONU, y que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, pues de manera muy oportuna y atinada, pudiéramos decir, rechazó, su gabinete rechazó ese tratado a nuestro país. Y ahora, pastor, yo quiero que lo analicemos desde el punto de vista de la misericordia de Dios, porque hay unos versículos que son muy claros, muy categóricos en cuanto al proceder del trato hacia los inmigrantes y cómo establecerlo en función también de la justicia. Por ejemplo, yo le voy a mencionar, pastor, en Levítico 19:34, donde dice: el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor vuestro Dios. Otro versículo, pastor, que está también en Levítico 33, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltrataréis. Entonces, pastor, ¿cómo debemos actuar nosotros en caso de que un cristiano llegue a una posición de autoridad en el gobierno? ¿Cuál sería el proceder correcto conforme a la misericordia de Dios? Tiene que haber un balance entre el cumplimiento de las leyes de cada país y el espíritu que hay en la palabra de Dios y que practicamos nosotros los cristianos. Así es. Siempre el que quiere mencionar la Biblia, aunque no crea en ella ni cree en Dios, nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo respondo siempre, ese texto dice ama a tu prójimo, pero primero dice como a ti mismo. Entonces yo debo amarme a mí primero. En este caso, debo amar a la nación vecina, pero debo amar a mi nación primero. Así es. Entonces no puedo amar a la nación vecina a costa de destruir mi propia nación. Así es. Tiene que haber un balance. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, yo quiero el bienestar para el país vecino de la misma manera que yo quiero el bienestar para mi país. Y si yo puedo ayudarles, pero sin destruir mi nación, no puedo llegar hasta ahí. Así es. Tiene que haber un balance. Cuando hay tragedias en los países vecinos, la República Dominicana siempre ha sido un país solidario. Yo recuerdo a don Freddy Veras Goico cuando la erupción del volcán Nevado de Ruiz en Colombia, y él fue con su unidad móvil y buscó la ayuda de la República Dominicana, fue el canal en esa ocasión.
el gobierno dominicano, cuando hay tragedias en países vecinos, siempre envía la ayuda. Siempre ha sido solidario el pueblo dominicano. Siempre. En 2010 hubo una tragedia en Haití, el terremoto, más de 400.000 personas. El primer país que socorrió al vecino Haití fue la República Dominicana, obvio, vía terrestre, abrimos los aeropuertos, nuestros hospitales recibieron los heridos, los enfermos, los mutilados. Hubo un caso donde una señora que recién había alumbrado su bebé estuvo amamantando a un niño haitiano. Entonces, eso mostró el amor cristiano, la solidaridad, el compañerismo, y eso siempre ha existido en la República Dominicana. Siempre ha abierto sus puertas al pueblo haitiano para que vengan a trabajar, para que vengan a estudiar, pero tiene que haber controles. Es lo que nosotros como ciudadanos debemos exigir. El Estado dominicano tiene la responsabilidad de vigilar nuestra soberanía, de cuidar las fronteras, de cumplir y hacer cumplir las leyes, en este caso la ley de inmigración. Nosotros tenemos un desorden migratorio, principalmente de Haití, porque es el pueblo más cercano. Nosotros tenemos un mejor nivel económico, ellos tienen dificultades, entonces cruzan para acá, pero estamos recibiendo venezolanos, chinos y de otros países. Tiene que haber controles. Nosotros creemos que debe cumplirse la ley de migración. Algunos piden que se haga un muro, pero ¿a quién le pedimos que haga el muro? ¿A las mismas personas que permiten la entrada masiva de inmigrantes indocumentados? Eso va a destruir nuestra nación, no podemos permitir eso. Ahora bien, yo no puedo defender mi nación y ser patriota, nacionalista, invitando a que se persiga, a que se le quite la vida y también insultando a otras naciones, a los haitianos. No puedo hacer eso. Yo como creyente no permito eso. Yo debo ser solidario, porque si tienen hambre debo darle de comer. Si necesitan abrigo debo buscarles ropa. Si necesitan casa debo brindarles hospitalidad. Pero debe ser algo momentáneo, temporal, mientras se soluciona una situación. Tuvieron una situación de calamidad por el terremoto. Vamos a abrir la frontera, vamos a ser hospitalarios, vamos a mostrar amor cristiano. Nuestras iglesias recogieron botellas de agua, camiones, ropa, comida, sábanas. Todas las iglesias se unieron para enviar ayuda a Haití. Porque había una situación de emergencia temporal. Pasó la situación de emergencia, ya cesó ese tipo de ayuda. Tengo el ejemplo de iglesias bautistas en Croacia, en España, que van a Croacia, llevan varios camiones cargados de alimentos, abrigos, zapatos, para recibir a los refugiados sirios que están entrando a Croacia. Están los cristianos imponiendo que los sirios tienen que ser, los refugiados sirios tienen que ser recibidos en Croacia y que Croacia tiene que darle asilo y otras naciones. No, no, no. Hay una situación ahí donde se necesita el amor cristiano. Vamos a recibir a estas personas, entre ellos hay niños, vamos a darle abrigo, vamos a darle comida, vamos a mostrar amor cristiano. Hay una caravana de refugiados posiblemente enviados por políticos que vienen desde Centroamérica y van a entrar a la frontera con Estados Unidos. Miren, todos los países por donde van cruzando, vamos a darle comida, vamos a darle ropa, vamos a darle medicina, lo que necesiten, pero si no viola el país por donde está cruzando, es decir, está cruzando de manera ilegal, sin ningún documento, porque entonces tú y yo tenemos que ir a un consulado, solicitar un visado para entrar a un país, sin embargo a ti entonces tengo que dejarte entrar. No, lo que pasa es que yo soy refugiado. ¿Qué clase de refugiado? ¿Por asuntos políticos, porque hay un estado de guerra, o porque tú no encuentras trabajo por razón económica y te consideras un refugiado? Aún los refugiados tienen que pasar por un proceso. Hay dos procesos. El mismo pacto migratorio estaba estableciendo eso. Hay migrantes y refugiados. Son dos cosas diferentes. Exacto. Pero todo el mundo dice, nos vamos a Estados Unidos, le decimos que somos migrantes y tienen que dejarnos entrar, que somos refugiados y tienen que dejarnos entrar. ¿Qué dice Estados Unidos? No, no lo vamos a dejar entrar. Estados Unidos es malo, Donald Trump es un racista porque no está dejando entrar a las personas a su país. Señores, yo creo que Estados Unidos tiene derecho a defender su frontera y su país, como nosotros tenemos derecho a defender el nuestro. ¿Tú sabes cuántos dominicanos son enviados desde Estados Unidos cada mes porque han violado las leyes de Estados Unidos, han sido apresados y deportados? 125, 150 dominicanos cada mes. 2.000 dominicanos cada año son deportados solamente en los Estados Unidos. No somos el país que más deportados recibe, pero es una cantidad importante. Entonces, nosotros como cristianos no somos un departamento de migración, no vamos a apresar a nadie
Si podemos ayudar a alguien a que legalice su estatus, pues lo hacemos. Hay casos particulares, hay dominicanos casados con extranjeras, extranjeros casados con dominicanos, tienen hijos, hay casos particulares. Pero si el gobierno decide deportar a los ilegales, nosotros no podemos oponernos o decir que esto es inhumano, que no es cristiano, Correcto. que no es... No, esas son las leyes de nuestro país y nosotros tenemos que amar a nuestra nación, amar nuestra cultura y defenderla. Y cuando tengamos la oportunidad, hacerle bien a todos, pero primero a la familia de la fe. Exacto. Dice la Biblia que yo debo proveer, ¿verdad?, para los de mi casa primero, y luego entonces ayudar al prójimo, pero sin dejar de proveer para mi propia casa. Es una proposición lógica, pastor, Claro. porque si nosotros no podemos cuidar nuestra casa, ¿cómo vamos a recibir al vecino porque en su casa tenga problemas? Va a venir a nuestra casa con muchos mayores problemas también. Entonces no podremos resolver nuestros problemas y tampoco podremos ayudar al vecino. Así es. Yo traduzco lo que usted ha dicho, pastor, y me parece que es un análisis muy válido, en que el amor cristiano hacia el prójimo, sea migrante, legal o ilegal, no debe de confrontar a las leyes de nuestro país. No debe entrar en conflicto No con la debe de ley. entrar en conflicto con las leyes. Y sin embargo, nosotros, independientemente de eso, debemos demostrar el amor al prójimo, aún nosotros sepamos que una persona, como usted muy bien dijo, pastor, no somos departamento de migración y por lo tanto no debemos tener ningún rasgo de xenofobia, No, racismo, o porque nosotros sepamos que es una persona que está ilegalmente en nuestro país. No, si podemos darle de comer, le damos de comer. Si podemos decirle cuál es tu problema, mira, tu país, tú estás ilegal, tú deberías devolver, trata de hacer las cosas correctamente porque el Señor nos manda a hacer las cosas correctamente y de paso predicarle el Evangelio. Porque el Evangelio, en definitiva, pastor, es que nos libera. Es quien nos dice, nos da la luz y nos dice de qué manera debemos actuar. Y también el que está en ilegalidad, de qué manera puede volver a la legalidad. Es indiscutible que la Biblia es quien nos conduce a todo ello. Y cada nación, cada país tiene cosas buenas en su cultura y cosas malas, pero por la inclinación natural del hombre hacia el pecado, las naciones copian las cosas malas de las otras naciones. Así es. Entonces, cuando dos naciones se juntan, se mezclan, aumenta el pecado. Y eso es lo que Dios ha hecho cuando separa las fronteras, las lenguas. Hay fronteras lingüísticas, culturales, religiosas y fronteras naturales, las distancias, Así los es. desiertos, los mares. Dios hizo eso. Dice la Biblia que Dios ha puesto los límites de la habitación del hombre. Dios ha puesto límites. Por eso hay naciones, por eso hay países, por eso hay fronteras y son necesarias para mantener las costumbres pecaminosas de muchas naciones separadas. Nosotros tenemos que lidiar cada día con el pecado de los nacionales dominicanos. No podemos también sumar a esto las costumbres pecaminosas de otros países. Así es, pastor. Que las traen a nuestros países. Dios le decía a Israel, no se mezclen con estos países, no aprendan sus costumbres, sus culturas. Eso lo dice porque la Biblia. por eso yo los arrojo de la tierra si se las doy a ustedes. Eso. Porque ellos contaminaron la tierra con sus pecados. Ese es un muy buen punto, pastor, porque la Biblia también nos refiere a eso. De hecho, estuvimos comentando fuera de cámara de que Salomón, el gran Salomón de la Biblia, ¿no? Con toda su sabiduría, pues cometió el pecado de mezclar culturas en Israel. Y eso el Señor le llamó la atención. Le entró la idolatría en un momento y él con sus diferentes esposas, como dice la Biblia, pues cometió ese pecado. Obviamente no somos perfectos y Salomón pudo reflexionar a tiempo. Pero eso es algo muy válido que usted dice también. Y de hecho yo quizás voy a mencionar algo que puede sonar dogmático, pero es también la realidad bíblica. Las culturas en los diferentes países llevan a esos países a tener calamidades muy terribles. Sí. Culturas como las que pertenecen a África, Haití, culturas diferentes los ha llevado a no poder establecerse muy bien como país. Sin embargo, la civilización cristiana ha tenido en cierta medida un avance exponencial en ciencia, por amor al trabajo, el cuidado del medio ambiente. Exactamente. Sí. Y principalmente, pastor, por esa luz que nos dio la palabra de Dios, el temor a Dios. Amigos, vamos a continuar esta interesante charla con el pastor Joel Puello. En este último bloque, cuando volvamos, vamos a ver soluciones que podamos mencionar
que nuestro país pueda presentar para el control migratorio. Seguimos en su espacio Fe y Razón. Bien amigos, volvemos a esta interesante charla, este interesante conversatorio que tenemos con el pastor Joel Puello de la Iglesia Bautista en Baní, y ya forma parte, como dijimos al principio, pastor, del programa, del staff, podemos decir así, de analistas como los hermanos Julián Musa, que Carlos Rodríguez, que muy pronto estará con nosotros, usted, porque es muy importante las reflexiones que usted nos trae, pastor. En cuanto a este tema, creo que va a edificar mucho a nuestros hermanos cristianos y a los que no son cristianos. Pastor, hay algo muy importante que nosotros no podemos dejar pasar y que quiero tocarlo en este último bloque. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros como nación con un problema tan grande y tan grave como esa migración de nuestras fronteras, esa migración ilegal haitiana en nuestra frontera, que como que es un barril sin fondo? Gobiernos van, gobiernos vienen y siempre son las mismas quejas. Nosotros como cristianos, y ahora que es muy probable de que tengamos hermanos asumiendo papeles de autoridad en gobiernos futuros, o esperemos que el Señor pues, pueda iluminar a esos hermanos que están en política, que sabemos que hay algunos que están pues, buscando, ¿no?, aportarle a la nación desde ese punto. ¿Cómo entiende usted, pastor, que podemos hacer una política correcta no fronteriza de esa migración haitiana? ¿Qué podemos hacer? La palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 2 que nosotros tenemos que hacer oración por todas las personas que están en autoridad, que están en eminencia, porque Dios quiere que ellos se salven. Así es. Oramos por su salvación, pero también le predicamos el mensaje de la salvación. Y dice la Biblia, porque esto es bueno delante de Dios. Y esto nos permite vivir de manera reposada y en paz, y en toda piedad y honestidad. Cuando hay paz en nuestros países, la piedad se puede practicar. Cuando hay un ambiente de paz. Cuando nosotros tenemos una amenaza como país de tener una migración masiva, descontrolada de extranjeros, eso quita la paz del pueblo dominicano, y la fe no puede ponerse en práctica. Y crea en esas condiciones. Crea un desasosiego social. Es la responsabilidad del Estado dominicano velar por cuidar la frontera y la soberanía nacional. Juan Pablo Duarte decía, la República Dominicana tiene que ser libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Ha sido el Estado dominicano el que ha permitido, contratando mano de obra extranjera, para trabajar en las empresas públicas y también privadas, el principal autor de este descontrol migratorio que tenemos. Pero, pastor, viéndolo desde un punto de vista más general, Sí. ¿también no habría una responsabilidad con el empresariado? Principalmente. Una responsabilidad también social, de que en algún sentido la mano de obra haitiana, viendo el nivel tan bajo de pago que se le puede realizar a esos obreros haitianos. Un incentivo. Entonces la sociedad dominicana, en Pero el sentido principal general, contratista ha sido el Estado dominicano cuando lo hacía para la industria de la caña. Bueno. Y esto ha ido transformándose. Ahora la migración haitiana va hacia la agricultura y esto está en manos del sector privado. Estuvo un tiempo en la construcción del gobierno, ahora está en los hoteles, en la construcción y en la agricultura. Entonces en manos privadas, pero empezó con el Estado. Claro, algo sistémico entonces, pastor, Sí. que se ha vuelto. Entonces, están involucrados los políticos, los empresarios y los militares, porque también hay contrabando por la frontera. Entonces, se necesita voluntad política, se necesita cumplir y hacer cumplir las leyes para solucionar esto. Porque no se ha solucionado porque no se ha querido. Claro. Porque hacerlo
le quita beneficios económicos a sectores poderosos, que no les interesa el desarrollo de Haití ni de la República Dominicana, sino sus propios intereses. ¿Pero a Haití le interesa el desarrollo de Haití? No, los políticos haitianos Esa son peores. oligarquía haitiana, son peores. esos millonarios haitianos allá. Por eso Haití está como está. Ellos viven de las tragedias del pueblo haitiano. Y Claro. cada vez que hay una tragedia, ellos se benefician de la ayuda internacional. Entonces, las propuestas que nosotros hacemos es que se cumplan las leyes de la República Dominicana. Las leyes migratorias tienen que cumplirse. No era necesario sentencia, ni 168.13, ni Tribunal Constitucional. Con la ley de inmigración existente era suficiente. Claro, hacerla valer, hacerla valer. Si usted no tiene los documentos, usted tiene que regresar a su país porque usted está ilegal. Pero si usted tiene sus documentos, sus derechos tienen que ser respetados. Cualquier persona que sea enviada de regreso a su país, con respeto a los derechos humanos, sin maltratarle, ¿verdad?, sin enviarle sin sus prestaciones laborales, ese tipo de cosas. Mantenerle su integridad. Nosotros proponemos que la frontera sea desarrollada. Las 5 provincias fronterizas deben ser desarrolladas para que haya un comercio libre con Haití, porque Haití es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. Claro. Y ellos necesitan ser suplidos de diversos productos que son fabricados en República Dominicana. Y el único país que tiene la oportunidad de enviar los productos vía terrestre es la República Dominicana. Es más barato los costos de transporte, de producción. Entonces, la frontera es una oportunidad para que nuestras provincias se desarrollen teniendo factorías donde, cumpliendo las leyes laborales 80-20, radio de trabajo de dominicanos y extranjeros, ellos puedan venir a las fronteras a trabajar y regresan a su país. Si en las fronteras hay hospitales, con la ayuda de la comunidad internacional, ellos pueden cruzar la frontera, recibir los servicios de salud y regresan a su país. Claro. Si en las fronteras hay universidades, ellos pueden venir, estudiar en nuestro lado y volver, y estamos colaborando. Si se tienen que enviar los extranjeros ilegales de vuelta al país, pueden hacerse viviendas del otro lado de la frontera, cerca de los centros económicos donde ellos pudieran cruzar, ¿verdad? Y esto genera comercio, transporte, mercado. Se necesita desarrollarla de esa manera, Correcto, pero con reglas claras, con libre comercio, con aduanas, con inversión, pero respetando que es territorio dominicano. así es. Entonces, se puede tener un acuerdo de cooperación con Haití. El haitiano podría cruzar a la República Dominicana en la frontera y no tiene que venir para acá. Pueden haber contratos de trabajo para aquellos que tengan las capacidades, las técnicas para trabajar en empresas y tienen contratos temporales. Y eso se puede controlar, eso sucede en el mundo entero. Acuerdos deportivos, acuerdos de estudios, acuerdos de salud, cooperación internacional. Pero es el Estado que le corresponde organizar la frontera cumpliendo las leyes. Así es. Entonces, esto no es anticristiano, esto no es antibíblico, esto es de un ciudadano dominicano que le interesa que su país progrese y que no se vea amenazado por un desorden que nuestros políticos han permitido, nuestros empresarios y nuestros militares. Entonces, la frontera tiene que ser segura. No pueden entrar armas de fuego, ni drogas, ni tampoco tráfico de personas. Porque si tú entras 15 ciudadanos haitianos cobrándole 6,000 pesos a cada uno, hay alguien que se está ganando 90,000 pesos en un solo viaje. Así es. Se están talando los árboles de nuestros bosques para hacer carbón, pero los dueños de esos terrenos y los sembrados son dominicanos, empresarios, y en impuestos internos se declara que República Dominicana exporta carbón. Así es. Entonces tenemos que ser transparentes y que no se trate de politizar este asunto y de surgir grupos extremos ultranacionalistas que hablan de hacerle daño a la población haitiana. El enemigo no es Haití, el enemigo es aquellos que están permitiendo que este desorden se produzca. Y tampoco un entreguismo, como quieren algunos, como un pacto que proponía la ONU y que se abran las fronteras y que no hay ciudadanos ilegales. No, ninguno de los dos extremos, ni ultranacionalista ni tampoco entreguista. Así es. Equilibrio con un espíritu cristiano, pero sometido a las leyes de la República Dominicana. Y eso ha sido establecido así por Dios, porque el gobierno ha sido establecido por Dios para que nosotros nos sujetemos a ellos y los respetemos. Así es, pastor. Un programa
muy interesante, unas reflexiones muy bien analizadas. Yo creo que sí, que comparto 100% todo lo que usted ha expresado. Obviamente es un tema muy espinoso, pastor, muy espinoso, porque también toca la parte humana, y creo que hemos desarrollado un interesante programa para nuestros hermanos y amigos que pues nos siguen en este espacio. Solo nos resta, pastor, hacer lo que usted dijo en un momento del programa, y es orar a nuestro Señor Jesucristo para que las autoridades, con tantas ataduras de corrupción y tantas tentaciones que tienen nuestros gobernantes, tantos intereses de por medio, pues que este país pueda desatarse en su gran mayoría. Obviamente no vamos a lograr el 100% de la paz. Como decían nuestros fundadores, porque, Dios, patria y libertad. ¿no? Y además es porque la paz se logrará cuando nuestro Señor Jesucristo reine en la tierra. Así que gracias a nuestros amigos y hermanos que nos han sintonizado en su entrega Fe y Razón. Nos veremos la próxima semana, si el Señor nos lo permite.